Hola, en esta entrega vamos a platicar acerca de la técnica conocida como paginación, que es una forma en la cual se lleva a cabo el manejo de la memoria principal en una computadora. En la entrega anterior revisamos por ahí una otra forma básica que también se ha utilizado para poder llevar a cabo el manejo de la memoria principal. Sí, que está basado en el uso de particiones de tamaño variable, así como lo mencionábamos anteriormente. Bueno, por ahí vimos que uno de los problemas que puede generar ese tipo de técnica pues es la existencia de la fragmentación, ¿sí? Bueno, particularmente la fragmentación externa. Cada vez que se va llevando a cabo el manejo o la asignación y liberación de espacios de memoria, dado que se utilizan espacios de tamaño variable, pues eso me va generando un conjunto de fragmentos que en algún momento pueden generar que aunque tenga yo memoria suficiente liberada dentro de mi sistema, pues dado que esos espacios de memoria no son contiguos, pues ya no tenga yo la posibilidad de darle cabida a algún proceso nuevo. Bueno, por ahí comentamos, por ejemplo, que una forma de resolver eso era pues a través, una forma teórica, porque en la práctica difícilmente se llega a utilizar, pues era llevar a cabo el uso de una técnica de desfragmentación o compactación, que lo que hacía era pues volver a colocar todos esos espacios de memoria que me generó la fragmentación, colocarlos como memoria contigua, y entonces ya podíamos nosotros continuar asignando memoria. Bueno, otra de las técnicas utilizadas para esto, sí que se ha utilizado para resolver ese problema, es precisamente la paginación, que es lo que vamos a resolver lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, bueno, la paginación funciona básicamente de la siguiente manera. Tenemos nosotros un espacio de memoria física. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la memoria física de mi computadora. ¿Sí? Esa memoria física la vamos a dividir nosotros en un conjunto de bloques. ¿Sí? En principio, bloques del mismo tamaño. ¿Sí? Eso ya en la práctica puede ser un poco diferente, en un momento lo mencionamos. En principio, entonces, lo que vamos a hacer es tomar el espacio que tiene disponible en mi computadora, ¿sí? La memoria física la dividimos nosotros en un conjunto de bloques. Cada uno de esos bloques se va a conocer como un marco o un frame, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros aquí un cierto número de frames y cada uno de esos frames se lo podemos asignar para como parte del espacio de direcciones de un proceso, ¿sí? Bueno, análogamente tenemos nosotros la memoria física de esta manera, la dividimos entonces en frames. Análogamente lo que vamos a hacer nosotros es considerar de manera lógica un conjunto de bloques, ¿sí? Bloques en principio del mismo tamaño que los marcos, ¿sí? Pero, bueno, en este caso, este espacio que estamos nosotros considerando aquí es un espacio lógico, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es dividimos la memoria en un conjunto de bloques conocidos como frames, ¿sí? Y por otro lado vamos a considerar nosotros una estructura análoga, ¿sí? También formada por bloques del mismo tamaño que los frames, ¿sí? Pero estos bloques los vamos a considerar como páginas, así es como los vamos a llamar. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es asignarle un conjunto de páginas a cada proceso, ¿sí? Por ejemplo, este proceso, el proceso X, tiene la página 0 del proceso X, la página 1, etcétera. ¿Sí? Le vamos a asignar un conjunto de páginas a cada proceso, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es cada una de estas páginas la vamos a alojar en un frame, ¿sí? Que no necesariamente es contiguo a los demás. Por ejemplo, en este caso, pues la página 0 estará ubicada aquí, la página 1 en esta parte, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a tener a manejar nosotros ahora dos espacios de direcciones, uno que le vamos a llamar el espacio físico, que está formado por los frames, ¿sí? Por la memoria física, por las direcciones de memoria física, y otro que sería el espacio lógico, que estaría formado por el conjunto de páginas que tiene asignada cada uno de los procesos, ¿sí? En este caso, cada una de las direcciones, cada vez que es necesario hacer referencia a una dirección de memoria, esa dirección va a estar estructurada de la siguiente forma, va a tener
inicialmente dos partes, una parte que se conoce como página y otra que se conoce como desplazamiento, ¿sí? En donde esta página me indica cuál es la parte del conjunto de páginas que tienen asignadas al proceso, cuál es la página dentro de la cual se encuentra la dirección a la que estoy haciendo referencia, y dentro de esa página cuál es el desplazamiento que tenemos que hacer para poder ubicar el dato al que nos referimos, ¿sí? Entonces, de manera lógica, el proceso lo que va a ver internamente pues es que este conjunto de páginas tienen una serie de direcciones consecutivas. De cualquier manera, cada una de las direcciones tiene que tener identificado cuál es la página dentro de la cual se encuentra, ¿sí? Y de manera física, cada una de esas páginas puede estar ubicada en cualquier posición, ¿sí? Bueno, en cualquier posición entre comillas, ¿sí? Dentro del espacio físico, ¿sí? Entonces, en este caso, para poder ubicar un dato, por ejemplo, que se encuentra dentro de la memoria, mi programa lo que va a hacer es manejar direcciones de este tipo. Si cada dirección va a estar formada por un número de página y un desplazamiento. Cuando yo quiero localizar uno de estos datos, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la página dentro de la cual se encuentra. Para eso voy a utilizar esta parte de la dirección. Y una vez que localice yo esa página, y a continuación, con ayuda del hardware, lo que voy a hacer es tratar de ubicar el lugar físico donde se encuentra esa página. Algo como esto, ¿sí? Esto es lo que se conoce como traducción de direcciones, que ya habíamos platicado por ahí en el caso del uso de segmentos, ¿sí? Entonces, pues a grandes rasgos, entonces tenemos nosotros el espacio de memoria física, lo dividimos en un conjunto de marcos o frames, ¿sí? Y cada proceso, ¿sí? A cada proceso le vamos a asignar un conjunto de páginas, ¿sí? Con base en esta estructura análoga a la memoria física, que se conoce como se conocen como páginas, ¿sí? Entonces cada proceso tiene asignadas un conjunto de páginas, ¿sí? Esas páginas van a formar su espacio de direcciones, ¿sí? Pues en principio el proceso podría considerarlas como direcciones de memoria contiguas, ¿sí? Para poder resolver cada una de las direcciones, pues necesitamos nosotros identificar cuál es la página dentro de la cual se encuentra la dirección, ¿sí? Ubicar físicamente la página en donde se encuentre, ¿sí? Y a continuación llevar a cabo un desplazamiento dentro de esa página. Una de las ventajas de hacer esto es que aquí, por ejemplo, la página 0, si por alguna razón el sistema operativo necesitara llevar a cabo, tomar este bloque de memoria y liberarlo, por ejemplo, para darle espacio a un proceso nuevo, pues lo único que tiene que hacer el sistema operativo es esto, tomar la página, ubicarla en otra posición, ¿sí? Y una vez que la ubicó, pues indicarle al proceso ahora cuál es la ubicación física de esa página. Y en ese caso, si se fijan, pues el programa va a seguir funcionando exactamente de la misma manera. Lo único que tenemos que hacer es pues cambiar la referencia que teníamos nosotros para indicar ahora cuál es la ubicación de la página después del cambio que se llevó a cabo, ¿sí? Entonces, esta es una forma, por ejemplo, en la cual se mantienen por separado el espacio de direcciones físicas, ¿sí? Y el espacio de direcciones lógicas, son totalmente independientes. Yo puedo hacer movimientos aquí, tomar esta página, ubicarla en otra localidad de memoria, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es indicarle al proceso ahora cuál es la nueva ubicación, y dentro del programa este esquema sigue funcionando exactamente de la misma manera, ¿sí? Lo único que hacemos es pues, ir actualizando la ubicación de cada una de esas páginas, ¿sí? Bueno, ahora para que esto funcione pues es necesario llevar a cabo la traducción de direcciones. Para eso pues vamos a hacer uso de la MMU otra vez, de la unidad de manejo de memoria. Así que por ahí ya habíamos comentado que es una parte de hardware, ¿sí? Una parte del procesador, ¿sí? Sobre todo en procesadores modernos, ¿sí? Que es la encargada de llevar a cabo esa traducción, ¿sí? Dependiendo de la técnica que estoy utilizando, pues en este caso pues, haciendo uso de paginación.
Entonces, para cada uno de los procesos, ya en la práctica, lo que vamos a tener nosotros es una estructura aquí que se conoce como tabla de páginas, que no es otra cosa, la tabla de páginas. Antes de eso, cada proceso, sí, lo que hace es considerar el espacio de memoria que tiene disponible, el espacio de memoria que le fue asignado por el sistema operativo, lo va a considerar como una secuencia de páginas. ¿Sí? De tal forma, incluso como una secuencia de páginas consecutivas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de este proceso, pues tiene asignadas 4 páginas y dentro de esas páginas lo que va a hacer es estructurar su modelo de memoria. Por ejemplo, si estuviéramos utilizando un esquema muy sencillo en el que esta página contiene el segmento de código, la siguiente el segmento de datos, etcétera. Bueno, pues dentro de la primera página estarían ubicadas todas las funciones que forman parte de mi proceso, por ejemplo. En la segunda página pues podrían estar ubicados todos los datos globales, por ejemplo, los datos que fueron inicializados, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un esquema muy sencillo. ¿Sí? Entonces, dentro de este espacio de memoria que le fue asignado, ¿sí? Que el proceso va a considerar como una secuencia de páginas, ¿sí? Además una secuencia de páginas consecutivas, ¿sí? El proceso lo que va a hacer es utilizar todo ese espacio de memoria, otra vez es un espacio de memoria lógico, ¿sí? Lo va a utilizar para poder estructurar toda la información que requiere para su ejecución. ¿Sí? Eso como parte del proceso. Ahora, aquí estoy utilizando un esquema muy sencillo. En realidad, si utilizáramos ese esquema en el cual tenemos nosotros el segmento de código, segmento de datos, un segmento extra y un segmento de stack, cada uno de esos segmentos, pues en realidad podría estar utilizando varias páginas, no necesariamente una sola. ¿Sí? Eso depende del mismo tamaño del proceso y de las características del sistema operativo y del hardware que tenemos nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que les puedo mencionar es, por ejemplo, para procesadores basados en x86, por ejemplo, Linux utiliza en realidad dos tamaños de páginas, uno que es de 4 KB, ¿sí? Y otro que puede ser para páginas muy grandes, que puede ser de 2 o 4 megabytes, dependiendo de las características del procesador en el cual se esté ejecutando. ¿Sí? Entonces lo que hace el sistema operativo es, dependiendo de las características o de los requerimientos del proceso, lo que hace es asignarle un conjunto de páginas, ¿sí? Del tamaño necesario, de tal forma que se adapte lo mejor posible a los requerimientos de mi proceso. ¿Sí? Ahora, comentábamos hace un momento que cada uno de los procesos tiene asignado una tabla de páginas, que no es otra cosa más que un arreglo, ¿sí? En el cual tenemos nosotros ubicados los números de página que corresponden a la posición de cada uno de estos elementos dentro del arreglo. Es decir, esta página la vamos a referenciar nosotros con la posición 0 dentro de la tabla de páginas. La página 1 la vamos a referenciar lo mismo a partir de su posición, ¿sí? Y estaría ubicada, ¿sí? O estaría referenciada dentro de la posición 1 dentro de esta tabla. Y cada una de estas tablas de páginas lo que contiene es el marco o la posición física, ¿sí? La ubicación física de cada una de esas páginas a las cuales estamos haciendo referencia dentro del programa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ubicar un dato que se encuentra en esta posición su dirección lógica está localizada dentro de esta memoria lógica, dentro de esta secuencia de páginas. Su dirección lógica está ubicada en la página número 1 para este proceso X. Entonces, para poder ubicar la posición en la cual se encuentra esta página 1 en la memoria física, lo que tengo que hacer es tomar el número de página de la dirección a la cual quiero hacer referencia, localizar en esta tabla de páginas la posición número 1 también. ¿Sí? Hay una correspondencia entre esto y estos elementos de aquí. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es localizar llevar a cabo un desplazamiento dentro de este arreglo, ¿sí? Que va a ser igual al número de página al cual me quiero referir. Entonces, si aquí la dirección de memoria del dato al que me quiero referir
se encuentra lógicamente en la página 1, lo que voy a hacer es localizar esta tabla de páginas, llevar a cabo un desplazamiento de 1, ¿sí? Y este dato que tenemos aquí me indica cuál es el frame, ¿sí? Cuál es el marco en el cual se encuentra ubicada esa página de memoria, ¿sí? En este momento en la memoria física, ¿sí? Y esta es la posición a la cual tengo que acudir para poder localizar alguno de los datos que se encuentren dentro de mi página 1, ¿sí? Entonces, esta tabla de páginas me sirve, como lo comentábamos hace un momento por aquí, ¿sí? Es la estructura con la cual relacionamos nosotros las páginas que están siendo utilizadas por el proceso con los marcos que tenemos nosotros disponibles o que tenemos asignados dentro de la memoria física, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esa es la manera en la cual se lleva a cabo la traducción de las direcciones. Y para eso, bueno, la MMU funcionaría de la siguiente manera. Como comentábamos, cada una de las direcciones de memoria, ¿sí? En este caso direcciones lógicas, cuando el procesador requiere llevar a cabo la traducción de una dirección, lo que hace es tomar esta dirección, comunicarle esa dirección a la MMU, que en este caso tendría que implementar toda esta parte de aquí. ¿Sí? Se le comunica esa dirección a la MMU, la unidad de manejo de memoria. ¿Sí? La unidad de manejo de memoria lo que hace es localizar la tabla de páginas que corresponde al proceso, llevar a cabo un desplazamiento que va a ser indicado por el número de página aquí, es decir, si aquí tenemos un valor 5, pues entonces tenemos que ubicar el inicio de esta tabla, ¿sí? El inicio de este arreglo, llevar a cabo un desplazamiento de 5, y en esa posición 5 lo que vamos a tener nosotros es el número de frame o el número de marco en donde se encuentra actualmente la página en la cual podemos ubicar esta dirección. Ahora vamos a tomar nosotros ese número de marco, ¿sí? Lo vamos a ubicar aquí, ¿sí? Y vamos a colocar aquí el desplazamiento que me está indicando la dirección original, ¿sí? Entonces aquí el número de página solamente me sirve para poder localizar el frame en el cual se encuentra actualmente esa página en la memoria física. Entonces tomamos este valor, si hacemos un desplazamiento dentro de la tabla de páginas, ahí vamos a poder localizar el número de frame, tomamos ese número de frame, le anexamos el desplazamiento que me indica la dirección original, ¿sí? Y con eso ya puedo yo localizar la dirección física. Si con el número de frame podemos localizar dentro de la memoria física la posición dentro en la cual se encuentra la página o en la cual se encuentra esa información, ¿sí? Después llevamos a cabo el desplazamiento, que es el indicado en esta parte y también en la dirección lógica, y esa es la forma en la cual vamos a llevar a cabo la traducción de las direcciones. Esta parte de aquí pues estaría implementada dentro de la unidad de manejo de memoria, que sería la encargada de llevar a cabo la traducción, ¿sí? Y bueno, ahora este dato que tenemos aquí nosotros puede ir variando. Si en algún momento, como lo mencionábamos por aquí, por ejemplo, el sistema operativo tiene la necesidad de mover esta página, si por alguna razón, por ejemplo, pues requiere liberar espacio de memoria en este momento, ¿sí? Lo que va a hacer el sistema operativo pues es tomar la página, buscarle una nueva ubicación, ¿sí? Y actualizar en la tabla de páginas este dato que tenemos aquí que nos indica la posición del frame, ¿sí? Entonces eso, bueno, le permite al sistema operativo poder tomar esas páginas y moverlas. Usualmente la razón por la cual se mueven es para poder liberar espacio en memoria. Por ejemplo, si suponiendo que en este ejemplo que tenemos aquí, todo este espacio de memoria ya estuviera totalmente ocupado, ¿sí? Incluso esta parte de aquí también ya estuviera ocupado, y yo necesito una página en este momento para poder darle cabida a un nuevo proceso. Pues una cosa que puedo hacer es tomar esta página, ¿sí? Déjenme, vamos a tomar esta otra, por ejemplo. Sí, lo que puedo hacer es tomar esta página del proceso X, ¿sí? Eliminarla, liberar en este momento ese espacio en la memoria,
Esta página obviamente no la puedo perder si es que el proceso todavía no finaliza, pero lo que puedo hacer es enviar esta página completa hacia la memoria virtual, ¿sí? Por ejemplo al espacio de swap en un sistema Linux, ¿sí? Con eso ya estoy liberando un espacio de memoria aquí, con el cual le puedo dar lugar a un proceso nuevo, ¿sí? Y en el momento que lo requiera, pues tomo la página y la regreso a una posición que esté disponible en este momento. ¿Sí? En el momento que hago esto, para que la traducción de direcciones pueda seguir funcionando, pues lo único que tengo que hacer es, en la tabla de páginas del proceso correspondiente, pues tengo que actualizar este valor para indicar cuál es la ubicación nueva de la página, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, esa es una de las técnicas utilizadas. Hay otra más, por ejemplo, bueno, hay algunas otras más. Por ejemplo, otra que se puede mencionar es la siguiente. Cuando ustedes mandan a ejecutar un proceso, pues de inicio, pues el proceso no tiene por qué estar cargado completamente en memoria. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer algo como lo siguiente. Cuando este proceso me solicita espacio en memoria, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es decirle, muy bien, te voy a asignar este frame y te voy a asignar este otro frame, ¿sí? Solamente esos dos frames, ¿sí? En el momento que se requiera algún dato o alguna rutina que va a estar colocada dentro de otra de las páginas, por ejemplo en la página 3, pues en ese momento buscamos una página que esté disponible. Si cargamos en esa página los datos o las rutinas requeridas por el proceso, ¿sí? Y en ese momento le asignamos este frame al proceso X. Y para eso, bueno, pues cada una de estas páginas tiene que tener además un indicador que le permita saber al sistema operativo si la página a la cual estoy haciendo referencia en este momento, por ejemplo la página 1, si esa página se encuentra actualmente disponible en la memoria. En caso de que no esté disponible, bueno, pues ahí podría haber, por ejemplo, dos posibilidades. Una, que se encuentre en la memoria virtual y entonces hay que ir a traerla, buscarle un lugar y ubicarla en la memoria. ¿Sí? Actualizar la tabla de páginas del proceso para que pueda tener acceso y ya lo tenemos. La otra posibilidad es que esa página de inicio no haya sido cargada, ¿sí? Que es algo que es totalmente viable. Cuando ustedes ejecutan, por ejemplo, un programa muy grande, ¿sí? No necesariamente van a hacer uso de todas las características implementadas dentro del proceso, ¿sí? Entonces todas aquellas partes, si yo logro dividir mi programa de tal forma que tenga cabida en un conjunto de páginas, ¿sí? Yo lo que voy a estar haciendo, por ejemplo, para este caso, pues es únicamente ir cargando las páginas que en realidad el proceso va requiriendo, ¿sí? Eso es una técnica que se conoce como paginación bajo demanda, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas y algunas otras más nos las permite hacer este método de paginación, ¿sí? Tiene varias ventajas. Ahí, bueno, podríamos nosotros tener en cuenta que va a haber ciertos retrasos. Por ejemplo, si yo en este momento necesito un dato que se encuentra ubicado en la página 1 dentro del espacio de memoria lógica de mi proceso, ¿sí? Y el sistema operativo se da cuenta que esta página no está cargada, sí, bueno, pues va a haber un pequeño retraso en lo que localizamos la página y vemos cuál es la razón por la cual no está cargada. ¿Sí? Si no se cargó al inicio de la ejecución del proceso o si se envió a la memoria virtual, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, pues tendríamos que localizar una página disponible. En caso de que no haya una disponible, pues tendríamos que llevar a cabo algún algoritmo para liberar una, ¿sí? Tomar la información de la página, ubicarla en la memoria, ¿sí? Actualizar la tabla de páginas del proceso y ahora sí ya se puede resolver la dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, esta técnica pues, se presta precisamente para poder llevar a cabo todo ese tipo de para poder implementar un esquema un poquito más complejo, ¿sí? Pero que además me puede permitir manejar una cantidad de procesos mucho más grandes porque yo no voy a mantener en memoria en todo momento necesariamente todo el proceso completo, ¿sí? Entonces, y bueno, respecto a la traducción de direcciones, pues esta es la manera a grandes rasgos en la cual se lleva a cabo. Recuerden, cualquier dirección está estructurada de esta manera, ¿sí? Está formada por un número de página y un desplazamiento. El número de página me permite localizar el frame correspondiente dentro de la tabla de páginas, ¿sí? Y una vez que ya tengo el frame,
Entonces lo que voy a hacer es, dentro de ese frame voy a aplicar este desplazamiento, que es el que indicaba la dirección original, ¿sí? Para poder localizar la página, para poder localizar la dirección física, ¿sí? Y bueno, de paso, bueno, pues esta es también una forma en la cual podemos nosotros ver la razón por la cual se requiere que las páginas, ¿sí? Y los frames tengan una correspondencia respecto a su tamaño, ¿sí? Porque bueno, el desplazamiento que yo hago dentro de la página, indicado en la dirección lógica, tiene que ser el mismo desplazamiento que voy a llevar a cabo dentro del frame. Entonces el tamaño de este frame tiene que ser igual al tamaño de la página que considera eh, eh, como parte de las direcciones lógicas del proceso, ¿sí? Bueno, entonces, y bueno, una de las ventajas que ya se mencionó hace un momento, ¿sí? Entre otras, de este método conocido como paginación, es que, bueno, yo tengo un espacio de memoria, ¿sí? La memoria lógica formada por una secuencia de páginas. La tabla de páginas me permite llevar a cabo la traducción de direcciones y localizar la posición de cada una de las páginas de cada uno de los frames, ¿sí? En los cuales se encuentran alojadas las páginas de mi proceso. Y una de las ventajas muy grandes es que esas páginas no tienen que ser consecutivas, ¿sí? Ni siquiera tienen que tener un orden, pueden estar ubicadas en cualquier posición. Como mencionábamos hace un momento, por ejemplo, para el caso de la paginación bajo demanda, pueden incluso ni siquiera estar presentes, ¿sí? Ya sea porque durante la ejecución del proceso no fueron cargadas, si se cargan hasta el momento en el cual se requiere, ¿sí? O bien porque fueron movidas a memoria virtual para poder liberar espacio y darle cabida a un proceso nuevo, ¿sí? Entonces, pues esa es una ventaja muy grande de esta técnica, ¿sí? Sí, bueno, para que quede más claro, vamos a ver un último ejemplo. En este caso tenemos nosotros, en la memoria lógica tenemos nosotros, vamos a suponer que tenemos una secuencia de datos consecutivos, ¿sí? Cada uno de estos datos está ubicado en una página diferente. Por ejemplo, esto correspondería a la página número 1, ¿sí? Esta es la página número 2 de mi proceso, o bueno, la página 0, la página 1, ¿sí? Estos datos están ubicados en la página 2, ¿sí? Y finalmente estos datos están ubicados en la página 3, ¿sí? Y de manera lógica el proceso, ¿sí? Lo que ve por la forma en la cual se maneja la paginación, ¿sí? A través de direcciones lógicas, lo que va a ver es una secuencia consecutiva de direcciones, todas ellas divididas en páginas, pero finalmente es una secuencia de direcciones consecutivas, ¿sí? Y a través de la tabla de páginas, otra vez llevamos a cabo la traducción, podemos localizar en la memoria física cada una de la posición de cada uno de las páginas dentro de los frames, dentro de los marcos, ¿sí? Y como toda esta información, en el caso de los frames, en el caso de la memoria física, no tiene por qué estar ubicado en posiciones contiguas de memoria, podemos llegar a tener nosotros algo como esto. Por ejemplo, la primera página de mi proceso, ¿sí? Podría estar ubicada en esta posición, la segunda página aquí, ¿sí? La tercera página va a estar ubicada por acá y la cuarta página en esta posición. Entonces, en la memoria física los datos no tienen por qué tener un orden, ¿sí? A pesar de que el proceso considera toda esa información como una secuencia consecutiva de direcciones, ¿sí? A través de la tabla de páginas, pues podemos resolver nosotros eh, eh, cualquier dirección y poder encontrar, poder llevar a cabo la traducción y poder encontrar cualquier dato, ¿sí? Independientemente de su ubicación, ¿no? En ese sentido, pues tenemos nosotros una separación completa de la memoria física y la memoria lógica de los procesos, ¿sí? Y bueno, aprovechando en esta parte de aquí, bueno, y para cuando se hace uso de esta técnica conocida como paginación, el sistema operativo, aparte de todos los elementos que ya se han mencionado anteriormente, aparte maneja por ahí algo conocido como tabla de marcos o la tabla de frames, sí, que no es otra cosa más que un mapa en el cual se lleva un registro de cuáles son los frames
¿sí? Los marcos o los espacios de memoria física disponibles y cuáles son los espacios de memoria que se encuentran ocupados, que es una forma en la cual se lleva a cabo la administración de la memoria. ¿Sí? A través de esta estructura, por ejemplo, podemos saber o podemos localizar rápidamente un marco que se encuentre libre, ¿sí? Y podemos diferenciarlo del resto de los marcos que están ocupados. Entonces, bueno, esta tabla de marcos también en algunos casos se llega a manejar como un mapa de bits, ¿sí? Y las direcciones disponibles en la memoria física o los frames disponibles se pueden localizar en ese caso a través de una máscara. Sí, entonces, bueno, pues esa es la forma en la cual el sistema operativo puede identificar cuáles son los espacios que están ocupados y los espacios que están disponibles dentro de la memoria. Sí. Bueno, ahora algunos otros detalles importantes que tienen que ver con el soporte de hardware. Por ahí habíamos mencionado anteriormente la estructura utilizada para llevar a cabo el manejo de los procesos, el PCB o bloque de control de procesos, ¿sí? Que es una estructura a grandes rasgos como esta, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy simple, un ejemplo muy sencillo. Entre muchas otras cosas, pues tenemos el identificador del proceso, el identificador del usuario que mandó a ejecutar el proceso, el estado del proceso, algunos datos de contabilidad, por ejemplo, que me indican cuánto tiempo lleva en ejecución el proceso, qué porcentaje de memoria utilizado, etcétera, entre muchas otras cosas. Los archivos abiertos y otras cosas más que ya se han mencionado por ahí. Bueno, cuando se hace uso de paginación, aparte de tener todo ese tipo de elementos que ya se han mencionado, el PCB también va a contar por aquí con el apuntador de la tabla de páginas, ¿sí? Entonces, aparte de tener esto, el PCB, ¿sí? Que bueno, además este es un enfoque que se puede utilizar, ¿sí? El PCB en realidad podría contener, en algunas implementaciones puede contener internamente la tabla de páginas, ¿sí? Uno de los problemas de hacer eso es que eso me limita o me puede limitar el tamaño de la tabla de páginas que podemos guardar nosotros dentro del PCB de tal forma que no se vuelva inmanejable. Por ejemplo, si en el sistema en el cual estoy implementando esto requiero que la tabla de páginas tenga, por ejemplo, 15.000 entradas, ¿sí? Que no es un dato tan descabellado, ¿sí? Entonces este PCB va a ser muy grande, ¿sí? Y el manejo del PCB se va a volver bastante complicado, ¿sí? Aquí por ejemplo los retardos y otras cosas van a comenzar a ser un factor. Entonces hay dos enfoques que se siguen. Uno de ellos, tomar la tabla de páginas y colocarla como parte del PCB, ¿sí? Que es un enfoque que se sigue solamente en los casos en los cuales la tabla de páginas se limita a una cantidad pequeña de entradas. Por ejemplo, podríamos pensar en 12, 24 entradas, ¿sí? Incluso más 36 o algo así, 48 entradas, por ejemplo, ¿sí? Pero si la tabla de páginas puede crecer a un tamaño muy grande, ¿sí? Bueno, pues entonces en el PCB, en lugar de tener la tabla de páginas contenida, lo que vamos a tener es un apuntador que me indica cuál es la posición de memoria en la cual se encuentra realmente la tabla de páginas, ¿sí? Entonces de esa forma pues el PCB se mantiene como una estructura pues relativamente pequeña, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros para que el proceso tenga acceso a la tabla de páginas y también la MMU, la unidad de manejo de memoria, tenga acceso a la tabla de páginas de cada proceso. Recuerden, cada proceso va a tener una tabla de páginas independiente del resto de los procesos, ¿sí? Este proceso maneja su propia tabla de páginas, ¿sí? Y cualquier otro proceso va a tener su propia tabla, ¿sí? En donde se va almacenando la información de las páginas y los frames que ocupan, ¿sí? Los frames que tiene asignados. Ahora, para la parte del procesador, la forma en la cual se maneja la tabla de páginas, aquí hay dos enfoques también, o dos arquitecturas o dos modificaciones a la arquitectura que podemos encontrar. Una de ellas es, bueno, en algunos procesadores, por ejemplo, la tabla de páginas se maneja como un conjunto de registros, ¿sí? Lo cual me proporciona una velocidad muy alta,
¿sí? Como un conjunto de registros contenidos dentro del mismo procesador. ¿Sí? En ese caso, la tabla de páginas que maneja el proceso, ¿sí? Debería tener un tamaño similar a la tabla de páginas, ¿sí? O a los registros contenidos dentro del procesador, de tal manera que cuando se lleva a cabo un cambio de contexto, toda esta información se pueda cargar aquí en estos registros, ¿sí? Y de esa manera el procesador pueda hacer referencia a las páginas que contiene el proceso. En ese caso, la unidad de manejo de memoria se encargaría de tomar, una vez que se carga el contexto de un proceso, ¿sí? De aquí mismo toma la información de la tabla de páginas para llevar a cabo la traducción de las direcciones. ¿Sí? Bueno, de la misma forma que mencionábamos nosotros para el caso del PCB, una de las limitantes que tenemos aquí es que pues esto no me permite el manejo de tablas de páginas muy grandes. Por ejemplo, podríamos nosotros manejar una tabla de páginas aquí que tenga, por ejemplo, 16 o 64 entradas, por ejemplo. Si la tabla de páginas ya fuera muy grande, vamos a pensar, por ejemplo, 2 a la 16 entradas, por ejemplo, pues ya modificar la arquitectura de mi procesador para contener esto ya no es muy eficiente que digamos, ¿no? Entonces, aquí también para darle cabida a la tabla de páginas, para llevar a cabo el manejo de la tabla de páginas, pues se siguen dos enfoques de la misma manera que en el caso del PCB. ¿Sí? Una de ellas pues es contener la tabla de páginas aquí si no es muy grande, y en el caso de que fuera muy grande, ¿sí? Lo que podamos hacer nosotros es lo siguiente. Vamos, en lugar de contener la tabla de páginas dentro de la arquitectura, dentro del procesador, lo que vamos a hacer nosotros es manejar aquí un elemento que se conoce como PTBR, ¿sí? O registro base de la tabla de páginas, que no es otra cosa más que un apuntador, ¿sí? Este es un apuntador, ¿sí? Que hace referencia, ¿sí? O que me permite poder localizar la tabla de páginas de cada uno de los procesos, algo más o menos como esto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cargamos el contexto de un proceso, en este segundo caso, en esta segunda arquitectura, en lugar de cargar la tabla de páginas dentro del procesador, lo que vamos a hacer es localizar la dirección de memoria, ¿sí? Es decir, el dato que está proporcionado por este mismo elemento. ¿Sí? Lo que hacemos es tomamos la dirección de memoria de la tabla de páginas y lo vamos a ubicar en este elemento de aquí. ¿Sí? Este elemento pues, forma parte de los registros del procesador, ¿sí? Y este elemento se modifica cada vez que se carga el contexto de un proceso. Una vez que se requiere llevar a cabo la modificación, la traducción de una dirección, pues entonces la unidad de manejo de memoria lo que hace es consultar aquí la dirección de memoria de la tabla de páginas, ¿sí? Y una vez que tiene ya esa dirección, entonces ahora sí ya puede llevar a cabo la traducción de cualquier dirección, ¿sí? En ese caso, bueno, y eso además tiene algunas ventajas. Llevar a cabo el cambio de contexto cuando yo hago uso del PTBR, ¿sí? Ese cambio de contexto se va a hacer a una velocidad mayor que si yo tuviera que llenar toda esta tabla de páginas con la información del proceso que me indica de este lado, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros una ventaja respecto al cambio de contexto. Puede ser que, por ejemplo, si esta tabla de páginas se ubica en la memoria principal, ¿sí? Bueno, esto me reduce el tamaño del procesador, aumenta la velocidad del cambio de contexto, pero a cambio de eso, la traducción de direcciones va a ser un poco más lenta porque en lugar de consultar yo la tabla de páginas dentro de los registros, la voy a consultar en la memoria principal. ¿Sí? Entonces eso tiene ventajas y desventajas, pero bueno, a cambio de eso, pues la tabla de páginas puede tener un tamaño considerable. Por ejemplo, es muy común que en sistemas actuales, en procesadores actuales, la tabla de páginas, por ejemplo, pueda tener 2 a la 20 entradas o incluso más en algunos procesadores. Entonces, el uso del PTBR sí me permite pues manejar una tabla de páginas de un tamaño considerablemente mayor, ¿sí? Que si yo tuviera esa tabla de páginas ubicada como parte de los registros del procesador. ¿Sí? Entonces, bueno, es parte del soporte que se proporciona.
Recuerden que además otro de los soportes que se proporcionan pues, es la misma unidad de manejo de memoria, ¿sí? Que es la parte de mi arquitectura que se encarga de llevar a cabo la traducción de direcciones y que es la encargada de llevar a cabo esta parte del procedimiento para resolver la dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las formas. Ahora, aparte de esto, otra de las de los de los del soporte que tenemos para el manejo de las tablas de páginas, sí, es algo que se conoce como TLB o buffer de traducción adelantada, ¿sí? También se le conoce como TLB por sus siglas en inglés, ¿sí? Cuando nosotros hacemos uso de esta TLB, del buffer de traducción adelantada, ¿sí? Este buffer va a tener una estructura de la siguiente forma. Sí, va a ser un arreglo de dos dimensiones en donde en la primera entrada vamos a tener una llave, ¿sí? Y en la segunda entrada vamos a tener un valor. ¿Sí? En este caso, cuando yo requiero traducir una dirección de este tipo, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomo el número de página de la dirección que quiero resolver y voy a buscar ese número de página dentro de esta tabla, dentro del TLB. ¿Sí? Es decir, yo tengo un proceso que me indica que en este momento requiere acceso a un dato que se encuentra en la página 4 con un desplazamiento de 450, ¿sí? 450 bytes. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a buscar esta página dentro de este TLB, dentro de esta tabla, ¿sí? Y en el momento que la encuentre, si es que la llego a encontrar, este segundo dato que tenemos aquí me va a indicar cuál es el frame en el cual se encuentra esa página, ¿sí? De mi proceso, ¿sí? Entonces, cada una de las direcciones entonces tiene su número de página y su desplazamiento, de la misma forma que mencionamos hace un momento. Este número de página lo vamos a buscar en esta parte de la tabla de la TLB, ¿sí? Vamos a buscar el número de página aquí y en el momento que lo encontremos, esta segunda entrada me indica cuál es la ubicación del frame, ¿sí? Cuando se hace uso del buffer de traducción adelantada, del TLB, ¿sí? La tabla de páginas no desaparece, en realidad la tabla de páginas se sigue utilizando, pero en ese caso el procedimiento es el siguiente. La TLB es una estructura adicional que vamos a tener nosotros en nuestro procesador, sí, que es una especie de caché en donde vamos nosotros guardando las traducciones que hemos hecho de los procesos, ¿sí? Las traducciones de las direcciones a las cuales han hecho referencia a los procesos, ¿sí? Entonces esto lo podemos ver como una especie de caché para la tabla de páginas. Y bueno, y el funcionamiento de esto entonces es el siguiente. Cuando yo necesito resolver una dirección, tomo la dirección lógica, ubico el número de páginas y lo que voy a hacer es llevar a cabo una búsqueda dentro de esta TLB para poder ubicar la página. Si encuentro la página, entonces en la segunda entrada, como lo veíamos aquí, la segunda entrada me indica cuál es el frame donde se encuentra esa página en la memoria física, ¿sí? Ahora, una vez que ya localizó el frame, entonces lo que voy a hacer es tomar ese frame, tomar el desplazamiento que me indica la dirección lógica y con eso ya tengo resuelta la traducción. Una vez que tengo esto, ahora sí ya puedo ir a la memoria física y localizar el dato. Sí, en caso de que esta página no se encuentre aquí, dado que esto es una especie de caché, sí, puede ser que una página, cuando yo busco una dirección, una de esas páginas no esté aquí. Bueno, en caso de que esa página no se encuentre todavía en la caché, lo que voy a hacer es pues, simplemente hacer uso de la tabla de páginas original del proceso, llevar a cabo entonces el desplazamiento aquí, localizar el frame, ¿sí? Y con estos datos ahora sí ya puedo resolver la dirección, ¿sí? Además, en ese caso, de la misma forma que se hace con las cachés, con la memoria caché, lo que voy a hacer es, una vez que resuelvo yo una dirección que no pude resolver en la TLB, lo que voy a hacer es este número de página y este desplazamiento los voy a colocar en la TLB para que la próxima vez que necesite yo resolver una dirección dentro de esa página, sí, pueda tener acceso directamente a través de la TLB.
Obviamente en este caso la TLB, al ser una estructura o un circuito construido dentro del procesador, ¿sí? Bueno, no dentro del procesador, pero muy cercano al procesador, ¿sí? Eso es una estructura de acceso muy rápido, mucho más rápido que el acceso a la tabla de páginas. Entonces, esa es la razón por la cual me conviene que cada vez que yo llevo a cabo una traducción de direcciones, esa información que utilicé para llevar a cabo esa traducción la guarde yo aquí, ¿sí? Bueno, en este caso, cuando yo voy agregando información a la TLB, puede llegar a pasar que en algún punto esta memoria se llene, bueno, esta tabla se llene, ¿sí? Ya la tabla está saturada, ya no es posible agregar más información. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando yo llevo a cabo la traducción de una dirección, ¿sí?, que no se encontraba aquí, ¿sí?, lo que hago es llevo a cabo la traducción de manera normal. Tomo el número de página, aplico el desplazamiento dentro de la tabla de páginas del proceso, ¿sí? Después a eso le agrego el desplazamiento dentro de la página física, el desplazamiento que me indica la dirección lógica, ¿sí? Y tomo este dato de aquí, el número de página, el frame correspondiente, y los almaceno acá. Si esta tabla ya no tiene espacio, ¿sí?, en ese caso lo que se hace es aplicar un algoritmo LRU, ¿sí?, que lo que hace es ubicar dentro de las entradas de esta tabla cuál es la que lleva más tiempo sin ser utilizada, ¿sí? La entrada dentro de esta tabla que lleve mayor tiempo sin ser utilizada, sin ser referenciada, esa entrada la voy a eliminar y ahí voy a colocar la nueva traducción que acabo de llevar a cabo, ¿sí? Eso, bueno, es una técnica que se utiliza para ir liberando espacio en la TLB e ir agregando las nuevas traducciones que tuve que llevar a cabo, ¿sí? Entonces, en este caso, en la TLB se conoce como buffer de traducción adelantada, porque si vemos nosotros es una manera de llevar a cabo la traducción de las direcciones, pero de una forma en la cual una vez que yo localizo la página, inmediatamente ya voy a tener ahí el frame, ya no requiero ir a hacer el desplazamiento dentro de la tabla de páginas del proceso, ¿sí? Entonces esto de aquí funciona como una especie de caché para el caso de las tablas de páginas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las formas. Ahora, hay otro detalle aquí importante. Si yo solamente hago referencia aquí con el número de página, bueno, puede llegar a pasar que dos procesos tengan el mismo, eh, el número de página de dos direcciones de dos procesos independientes coincidan. Por ejemplo, si el proceso 1 y el proceso 2 en los dos casos tienen asignadas 8 páginas, bueno, la dirección o una dirección de memoria de la página 4 puede coincidir entre los dos procesos. ¿Cómo se resuelve eso? Para poder diferenciar el número de página de cada uno de los procesos que tenemos. Bueno, pues para eso se sigue un esquema muy sencillo. En ese caso, la TLB va a tener una estructura más o menos de esta forma, ¿sí? En esta estructura lo que vamos a hacer nosotros es agregar una columna, ¿sí?, y aquí vamos a colocar un dato que se conoce como el identificador del espacio de direcciones, que no es otra cosa más que un número único para cada proceso, ¿sí?, con el cual se hace referencia al espacio de direcciones de cada uno de los procesos, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, si yo encuentro aquí una entrada que me dice que contiene un 720 aquí, ¿sí?, este número 720 debe ser único para cada proceso, de la misma forma que el identificador de proceso, ¿sí?, se asigna un identificador del espacio de direcciones, ¿sí?, para poder diferenciar el espacio de direcciones o el número de página de cada uno de los procesos. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, si yo tengo el proceso 720, ¿sí?, en el momento que yo hago referencia a la página número 4 del proceso que tiene como identificador el 720, ¿sí?, con eso ya no existe la posibilidad de que haya una confusión, ¿sí?, de que se produzca alguna inconsistencia por haber confundido
dos páginas de dos procesos distintos. ¿Sí? Entonces lo único que vamos a hacer nosotros aquí es agregar una columna, ¿sí?, en la cual vamos a colocar un dato que identifica de manera única cada uno de los procesos. ¿Sí? Y en ese caso, pues la traducción de direcciones se sigue haciendo exactamente de la misma forma. La única diferencia es que cuando yo trato de localizar una página en la TLB, lo primero que voy a hacer es localizar el identificador del espacio de direcciones, el ACI, de cada uno de del proceso correspondiente, ¿sí?, y voy a buscar aquí una página, ¿sí?, que coincida con el número de página que me están pidiendo, por ejemplo la página número 4, ¿sí?, pero la página número 4 del proceso 720 o del proceso que tiene asignado como identificador el 720. Y de esa manera, bueno, ya no corremos el riesgo de que haya una confusión en el uso de los números de página de cada uno de los procesos, porque además pues eso nos puede producir violaciones de acceso a memoria. Entonces, bueno, para resolver eso, sí, pues lo único que hacemos es agregar un identificador único para cada proceso, y ese identificador va a estar presente en la tabla en la TLB, en el buffer de traducción adelantada. Aparte de esto, esta tabla puede contener algunos datos adicionales. Por ejemplo, para poder hacer uso de este algoritmo LRU, por ejemplo, podríamos agregar nosotros aquí una marca de tiempo. ¿Sí? En esta parte una marca de tiempo o alguna especie de marca de tiempo con la cual podemos ubicar nosotros cuál es la tabla, ¿sí?, o cuál es la entrada dentro de la tabla que lleva menos tiempo, o que lleva el mayor tiempo sin ser referenciada. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es una forma. En la práctica se utiliza un pequeño contador que vamos a mencionar en la siguiente entrega. Así que es un contador que se va a utilizar para poder indicar cuántos accesos ha tenido cada una de las entradas de la TLB. ¿Sí? Este contador se va incrementando cada vez que hago yo uso de una de estas entradas. ¿Sí? Y lo único que tengo que hacer para aplicar el algoritmo LRU y poder liberar una de estas entradas es verificar cuáles son las entradas que tienen el contador más pequeño. ¿Sí? Esas son las entradas que llevan más tiempo sin ser referenciadas, por ejemplo. Entonces esta TLB puede tener una estructura un poquito más compleja, puede contener algunos datos adicionales. ¿Sí? Bueno, ahora hay otro detalle aquí importante, ¿sí?, que también hay que considerar. Para poder darle cabida a un proceso, para poderle dar espacio a un proceso, utilizando una cantidad muy grande de memoria, ¿sí? Este tipo de técnicas, por ejemplo, nos permiten tener un proceso ejecutándose en un sistema operativo que tiene 2 megas de memoria, por ejemplo, bueno, 2 gigabytes de memoria, pero además manejar el proceso con una memoria lógica, por ejemplo, de 8 gigabytes. ¿Sí? Podríamos manejar algo de ese tipo. Bueno, cuando se trata o cuando nosotros requerimos hacer uso de un espacio de direcciones muy grandes, manejar una única tabla de páginas puede que no sea muy eficiente. En ese caso, por ejemplo, pues se puede recurrir al manejo o al uso de tablas de páginas multinivel. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. En este caso, la dirección de memoria o la estructura de mis direcciones de memoria va a ser de esta forma, va a contener 3 elementos, ¿sí?, en donde este último otra vez me indica un desplazamiento, pero estos dos se van a utilizar de una forma diferente. Otra vez vamos a tener involucradas tablas de página. Entonces, primero, esta dirección que tenemos aquí hace referencia a un desplazamiento que vamos a llevar a cabo dentro de una primer tabla, ¿sí?, que generalmente se conoce como directorio. ¿Sí? Este directorio o esta primer tabla lo que contiene aquí son un conjunto de apuntadores en donde cada uno de ellos hace referencia a una tabla de páginas. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos me indica la ubicación de una tabla de páginas en alguna parte de la memoria. ¿Sí? Entonces, dentro de esta primera tabla, lo que vamos a hacer es tomar de la dirección de memoria que quiero traducir,
vamos a tomar este valor, vamos a ubicar este directorio o esta primera tabla. Este valor me indica el desplazamiento que hay que aplicar dentro de esta tabla. Una vez que llevo a cabo ese desplazamiento, este dato que tenemos aquí me indica la posición de memoria de esta segunda tabla, ¿sí? Y dentro de esta segunda tabla voy a hacer otra vez un desplazamiento que va a estar dado por el segundo componente de mi dirección. Entonces este me indica cuál es la tabla de páginas a la cual me quiero referir. Para eso pues hacemos un desplazamiento dentro de esta tabla para poder localizar esa tabla de páginas. Una vez que ya localizamos esa tabla de páginas, ahora dentro de esta tabla hay que llevar a cabo un desplazamiento. Ese desplazamiento me lo indica la segunda parte de mi dirección. Una vez que hago ese desplazamiento, finalmente este dato de aquí me indica la ubicación de la tabla, la ubicación de la página dentro de la memoria física. Es decir, este dato de aquí me indica cuál es el frame en el cual se encuentra ubicada la dirección de memoria a la cual me estoy refiriendo. Entonces ahora sí, utilizando este dato y el desplazamiento, ya puedo llevar a cabo la traducción de la dirección y con esta información ya puedo ubicar en la memoria física el dato al cual hace referencia esta dirección de aquí. ¿Sí? Entonces esto se conoce como un esquema de paginación multinivel, ¿sí? Que puede tener incluso más niveles todavía. Yo aquí tengo un ejemplo muy sencillo, solamente con 2 niveles. Recuerden, en este caso, esta primera tabla se conoce generalmente como directorio, ¿sí? Y no es otra cosa más que un arreglo de apuntadores en donde cada uno de esos apuntadores, para el ejemplo que tenemos aquí, hace referencia a una tabla de páginas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, reducimos nosotros la cantidad el tiempo y la cantidad, el tamaño de cada una de las tablas de páginas. Además, el hecho de utilizar un esquema multinivel, ¿sí? Evita que yo tenga que construir estas tablas de páginas como una estructura muy grande. En lugar de eso, lo que voy a hacer es definir todo un conjunto de tablas, ¿sí? De un tamaño pequeño, relativamente pequeño, y después construir una tabla que contenga la dirección de memoria de cada una de esas tablas, ¿sí? Y de esa manera hacemos un poco más eficiente tanto la traducción de direcciones como la asignación de la memoria a los procesos, porque en este caso pues el sistema operativo lo que tiene que hacer es buscar toda una serie de espacios en memoria suficientemente grandes para contener esto, en lugar de buscar un espacio de memoria además de direcciones contiguas para contener la tabla de páginas, si todo esto fuera una sola estructura. ¿Sí? Entonces tiene ciertas ventajas. Esto se conoce como un esquema en multinivel. Así que eso es otra de las técnicas que se llegan a utilizar para poder llevar a cabo el manejo de la memoria. Y bueno, y por último, ya para terminar esto, por ahí comentábamos hace un momento, ¿sí? Algunas de las ventajas que tiene hacer uso de la paginación. ¿Sí? Recuerden, el espacio de direcciones lógicas y el espacio de direcciones físicas se mantienen completamente independientes. ¿Sí? Hay una correspondencia en los tamaños tanto de la página o de la dirección lógica del espacio de direcciones lógicas. ¿Sí? Hay una correspondencia entre el tamaño de las páginas y el tamaño de los frames. Eso es necesario por los desplazamientos que se llevan a cabo. ¿Sí? Por eso tiene que haber una correspondencia. Aparte, hay algunas otras ventajas que ya se mencionaron. Por ejemplo, y lo que comentábamos hace un momento, cuando un proceso está haciendo uso de un conjunto de páginas, si podemos nosotros, le permitimos al sistema operativo llevar a cabo algo como esto, por ejemplo, puede tomar alguna de las páginas, ¿sí? Moverla hacia la memoria virtual, ¿sí? que en este caso va a ser una partición de mi disco duro, por ejemplo, ¿sí? Moverla en los casos en los cuales se requiere liberar espacio aquí para darle cabida a un proceso nuevo. Entonces se mueve esta página aquí. Para eso en la tabla de páginas vamos a requerir un elemento adicional que, aparte de indicarme
cuál es la ubicación de la página en la memoria física. En la tabla de páginas, por ejemplo, vamos a requerir llevar a cabo un registro de cuáles son las páginas que se encuentran presentes en este momento en la memoria y cuáles en este momento se encuentran ausentes. Aquí, por ejemplo, podríamos nosotros hacer algo como lo siguiente. Podríamos agregar aquí un elemento conocido como bit de presencia, ¿sí? Que va a funcionar de la siguiente manera. Por ejemplo, para el caso de la página 0, en este caso, como esa página se encuentra presente, ¿sí? Se encuentra ubicada en este momento en la memoria física, cuando se lleva a cabo la traducción de direcciones, la unidad de manejo de memoria, una de las operaciones que lleva a cabo es, además de localizar la página, tiene que verificar si esa página en este momento está presente. ¿Sí? En caso de que mi sistema esté manejando un esquema en el cual puede tomar las páginas y moverlas temporalmente a la memoria virtual, o bien en los casos en los cuales se hace uso de paginación bajo demanda. Entonces, si la página se encuentra presente, entonces puedo continuar con la traducción de las direcciones. ¿Sí? En caso de que aquí, por ejemplo, tuviéramos, para el caso de la página 3, por ejemplo, tuviéramos nosotros en este bit colocado un valor de 0, ¿sí? Lo cual me indica que en este momento la página no está disponible, entonces la unidad de manejo de memoria tiene que solicitarle al sistema operativo que localice esa página, ¿sí? Le busque un espacio en la memoria, ¿sí? Cargue esa página en la memoria, actualice la tabla de páginas y ahora sí ya podemos llevar a cabo la traducción. Sí, bueno, este tipo de técnicas, este tipo de características que me permite la paginación, ¿sí? Entre otras ventajas, pues tiene también la que me permite lograr un grado de multiprogramación mucho mayor que en el caso del manejo de segmentos, la segmentación que está basada en lo que vimos en la entrega anterior. Si en el caso de la paginación, dado que nosotros podemos tener las páginas de los procesos ubicados en la memoria virtual, por ejemplo, pues eso me permite tener me permite la posibilidad de darle cabida a una cantidad mayor de procesos, ¿sí? Y eso lo que hace es aumentar el grado de multiprogramación de mi sistema, ¿sí? Eso entre otras cosas. Además, eso si lo combinamos con algunas otras cosas como la paginación bajo demanda, por ejemplo, que también me permite ir agregando, ir creando o ir asignando frames a cada uno de los procesos conforme el proceso requiere esa información, ¿sí? Pues eso también hace más eficiente la ejecución de mis procesos. Por ejemplo, si en el caso de este proceso, el proceso X, vamos a suponer que el proceso X utiliza un modelo de memoria muy sencillo en el que tenemos solamente segmento de código, segmento de datos, segmento extra y el segmento de stack. ¿Sí? No hay BSS y algunos otros que podemos encontrar. Vamos a suponer que este proceso, por ejemplo, ¿sí? El segmento el segmento extra, por ejemplo, no lo está utilizando porque mi proceso no hace uso de memoria dinámica, por ejemplo. Entonces, podemos manejar nosotros nuestro proceso de esta forma. ¿Sí? En el momento que me solicita el proceso la asignación de memoria, lo que voy a hacer es asignarle solamente 13 frames. ¿Sí? Le vamos a permitir el manejo de 4 páginas, pero solamente le vamos a asignar 3 frames, de tal forma que esta página en este momento no está disponible en la memoria, ¿sí? Entonces, para este proceso, por ejemplo, pues solamente requeriríamos llevar a cabo la asignación de 3 frames, ¿sí? Y bueno, si en algún momento el proceso lleva a cabo la solicitud de la creación de un dato de forma dinámica, pues en ese momento lo que vamos a hacer es buscar un frame disponible, ¿sí? Tomar ese frame, asignárselo al proceso de tal manera que en ese frame va a estar ubicado el segmento extra y en ese momento ya va a tener la posibilidad de llevar a cabo la creación de sus variables de forma dinámica, por ejemplo. Entonces, este tipo de características, por ejemplo, que podemos lograr nosotros con la paginación, hacen más eficiente la ejecución porque puede ser que algunas partes del proceso
que no se requieren para la ejecución, ¿sí?, no sean cargadas en memoria a menos que sean solicitadas. ¿Sí? Eso, bueno, entre otras cosas, nos permite una ejecución o un uso más eficiente de los recursos. ¿Sí? Bueno, en la próxima entrega vamos a continuar platicando algunos detalles más acerca de la tabla de páginas, ¿sí?, de la estructura que puede tener y de algunos detalles que tienen que ver con la protección para estos casos, y la forma en la cual se maneja la memoria compartida. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima.